Les voy a compartir la pantalla, chicos, y así ya arrancamos formalmente. En primer lugar, sí, Tomás, no hay problema. Hacen acordar cuando finalizamos. Bueno, ¿qué estamos viendo para que los que no saben? Esto es el ambiente de Jupyter Notebooks. Jupyter Notebook es un entorno de programación para varios lenguajes. Es utilizado en Python principalmente y se usa sobre todo para trabajar con entornos cuando uno está empezando a conocer o a hacer una herramienta. Eh, Cuando uno ya está afinado, cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer, estos entornos no son utilizados, sino que son utilizados el Visual Studio Code o el editor de código que ustedes prefieran, ¿no? Pero la idea es que todos empecemos con esto principalmente para unificar criterios, que se puedan intercambiar el código fácilmente. ¿Cómo se trabaja con esto? Les voy a recomendar, no es necesario que ustedes tengan Anaconda. ¿Qué es Anaconda? Bien. Anaconda es un entorno de Python. Es una empresa que generó un entorno y como todo, es un freemium. Hay un contexto pago y otro que no es pago. ¿Ven? Se utiliza muchísimo para inteligencia artificial y machine learning. ¿Qué es lo que te da? Es la misma distribución de Python, la misma distribución de Python, cuando Python, el lenguaje de programación, que esta es su página oficial, una de las cuestiones que tiene es, uno puede subir cualquier paquete al repositorio siguiendo los pasos que tiene y ya está, pero no está aprobado por nadie. Bien, acá lo que hacen, se supone que todos los paquetes, cuando ustedes buscan, por ejemplo, Conda install, Conda es el instalador, Conda install, Git, justo es el que no quiero, acá. ¿Ven? Esta es la página de instalación. ¿De qué? De Anaconda. Cuando le dicen acá, lo importante para ustedes es esto. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Anaconda se tomó la molestia de tomar Scikit-Learn y la versión 1.2.1 la probó en todos estos sistemas operativos y no tuvo ningún error. Es nada más que eso. Así que después, por línea de comando, van a poner esa instrucción, conda install. Conda es la palabra clave para el Anaconda para hacer cualquier operación. Después viene la palabra clave de lo que quieren hacer.
El "-c" y la palabra que lo continúa es el channel. Channel Anaconda quiere decir anda a buscar el repositorio de Anaconda. Hay varios repositorios, si no ponen esto acá, van a agarrar y les va a ir a buscar por todos los repositorios hasta que encuentre el primero que tenga la, la, la librería que están pidiendo, y con eso ya van a poder trabajar. ¿Me escuchan los demás cortados? Ah, ok, capaz que eres tú. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces, lo que viene acá al final es el nombre de la librería. Le dan Enter y ya está. ¿Qué hace esto en Anaconda? Bueno, lo que va a hacer es generarles, primero va a bajar todas las dependencias que tiene. Entonces le va a sacar un mensaje donde les va a decir, mira, tengo que, además de instalarte esto, te tengo que instalar todas estas librerías porque son las dependencias, hacer todos los cambios necesarios. Esa es la gran ventaja. Python lo tiene, eso sí, lo tiene en el Virtual Environment. Lo pueden hacer todo directamente del ambiente de Python. Pero de acá es como mucho más común. Lo único que aprenden a leer acá es la licencia, dónde está la librería, cuántas veces fue bajada, casi 2,5 millones de veces, y el último update hace 3 días. ¿Ven? Acá tienen la página de Scikit-Learn, que es una página central para la ciencia de datos. Muchos dicen es una página básica, pero nada más alejado de eso. Si ustedes conocen esta única librería, no les digo más nada, si ustedes conocen esta única librería a cabalidad, yo les puedo asegurar que son unos excelentes científicos de datos. ¿Mm? Así que acá tienen todo lo que tienen que hacer. ¿Está? Bueno, un detalle con respecto a los paquetes de Anaconda. Deben encontrar acá el 95% de los paquetes que van a buscar en su carrera como programadores de Python lo van a encontrar en Anaconda. Hay un 5% de paquetes que todavía la gente de Anaconda no tuvo el tiempo, que siempre van un pasito atrás, ¿no? Porque tienen que probarlo para todo esto. Entonces, cuando no lo tienen ahí, install speed test. Ahí está. Copian esto y en el entorno de Anaconda lo instalan de esta forma. El entorno de Anaconda permite trabajar con la instalación de Conda y también le permite trabajar con la instalación estándar de Python, que es pip. Python Install Package. ¿Mm? Así que ahí lo tienen. Copian esto y lo hacen. Listo. Y por último, les voy a pasar un link, que es este. No, exactamente este es. Sí, sí, muy rápido. Este link se los voy a pasar. Acá tienen todos los comandos que ustedes pueden hacer
o ejecutar dentro del ambiente. La recomendación mía es, cuando ustedes instalen Anaconda, no van a tener toda una interfaz gráfica. No lo utilicen, consumen recursos y no pueden hacer todas las cosas que van a tener que hacer. Entonces, levanten la consola, ahí dice CMD o Bash, según el sistema operativo que estén utilizando, y la consola de comando, la ventana negra, le aparecen. Navegan hasta el directorio que ustedes quieren trabajar y acá tienen todo lo que tienen que hacer. Lo primero que les recomendaría es que se creen un comando, un environment. ¿Por qué? Lo bueno de esto es lo siguiente. Ustedes tienen un problema con Python. Python instala muchísimas librerías y sobre todo este problema se potencia en el área de inteligencia artificial donde hay muchas librerías y están muy interrelacionadas, pero eso no sería una cosa extraña porque en la parte estándar de Python sucede lo mismo. Lo que sucede acá es que estas librerías muchas veces no se van actualizando todas al mismo tiempo. Entonces suele suceder que hay una librería, voy a decir dos nombres, pero no quiere decir que sean incompatibles para nada. Instalan la última versión de TensorFlow porque quieren probar algo, porque quieren ver algo, y ustedes tenían en ese ambiente la última versión de Keras que trabaja sobre TensorFlow. Pero la versión de Keras todavía no se actualizó a la última versión de TensorFlow. Entonces, cuando ustedes bajan la última versión, Keras le deja de funcionar. Bueno, para solucionar todos esos ambientes, todos esos problemas de ambiente, crean ambientes. No ocupan nada, en realidad lo único que se ocupa es espacio, pero el espacio en disco es lo más barato de la computación. Y ustedes levantan el ambiente que quieren y ya está. Así se crea un ambiente común, sin nada especial. Create conda, create el nombre de ambiente y le tienen que poner el name. Acá le podrán poner Fuba, ahí o lo que sea. Pueden ponerle en el mismo procedimiento, decirle con la versión de Python que quieren trabajar. Esta es una buena referencia, que todos trabajemos con la versión 3.9 de Python para unificar criterios. Ahí estamos. O pueden ponerle sin versión y esto le va a tomar la última versión de SciencePy. O te creás con la última versión y después empezás a hacer todos los conda install. Bueno, ahí tienen un par de librerías. Ustedes pueden poner una lista, ¿no? De librerías. Ahí lo tienen. Bueno, y acá van a tener todos los comandos. Crear un comando, hacer el upgrade, clonar, activar un environment. Cuando ustedes quieren activar un environment, conda activate y levantan el environment en el que van a trabajar y ya está. Yo para poder trabajar con esto, que es el ambiente de Jupyter Notebooks, lo que yo tuve que hacer es instalar el Jupyter Notebook. ¿Ven? Tuve que instalar esto. Por defecto no viene instalado. Entonces lo que hice fue en la línea de comandos, cuando estaba, después de haber hecho esto y activado mi ambiente, instalé eso. Me pide todas las referencias y
llegué a esto. Ahora bien, cuando yo quiero crear un nuevo archivo en el directorio, siempre me voy a parar por una cuestión de seguridad, les muestra donde están parados hacia adelante la estructura de subdirectorios. Hacia atrás no les muestra nada. Cuando ustedes ponen nuevo, todo lo que van a ver acá son los ambientes que yo tengo creados. AutoKeras, AutoTimestamp, Finance, MLLab, ese que estamos trabajando ahora, procesamiento de lenguaje natural, el estándar de Python que te crea y el de Quantum Computing. Y lo que ustedes pueden generar, por defecto van a ser un archivo, pero pueden generar, levantar una terminal donde están parados o pueden levantar un archivo o crear un directorio acá adentro. Bien. Estos nombres que aparecen acá, cuando ustedes crean, instalan por primera vez, los van a ver. Cuando hacen update no aparece eso. Entonces les voy a pasar una línea de comando para que lo actualicen y les aparezca siempre el nombre, porque es muy importante ver el nombre del ambiente ahí para crear los programas y que el programa que están utilizando trabaje dentro del entorno del ambiente que ustedes quieran. Bien. ¿Qué es lo que le pasa acá? Bueno, instalan un proyecto y no les aparece así, ¿ven? No les aparece el nombre que ustedes quieran. Denme un segundo. Acá está. Esto que ustedes están haciendo, esta línea de comando, son los que le van a resolver ese problema. Traducción de esto. Primer línea de comando fue lo que habíamos visto recién. Conda create, el nombre del ambiente. En este caso le pusieron test environment. Para activar ese ambiente y estar dentro del entorno de ese ambiente, pones conda activate. Tácate. Ahí está. Test environment. Tienen que instalar otra librería. Ahí está. El IPI kernel. Y después, en la misma línea de comando, ponen esto, user, y acá le ponen el nombre del ambiente que crearon. Después instalan el Jupyter Notebooks y van a poder ver lo que yo estoy viendo acá, el ambiente que puse. Acá, si yo habría hecho esa línea de comandos que ustedes vieron, me aparecería una línea más que dice test-environment. ¿Está? ¿Hasta acá, chicos? ¿Más o menos bien? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, así que ustedes van a trabajar acá. Esto lo explico una sola vez para los que no están acostumbrados. Si alguien trabaja en Python, esto lo tiene que saber, es el ABC. Pero para que todos estemos calibrados en lo mismo. Siempre tengan en cuenta lo que dice acá en la parte superior derecha, que es MLLab. ¿Qué es el MLLab? Bueno, es algo muy interesante. Es el ambiente que ustedes van a trabajar. Siempre presten atención porque algunas veces no levanta el ambiente en el cual ustedes están parados y le ponen cualquier cosa acá, cualquier otro ambiente. Entonces lo tienen que cambiar. ¿Cómo hago para cambiarlo? Voy a kernel, change kernel y acá me aparecen todos los nombres de kernel que yo registré con este conjunto de comandos. Bien, entonces hago clic en el que corresponda y me va a aparecer el nombre de acá. Y ven acá que se dice trusted. Bueno, esto que dice trusted
lo que hace es que está validado, sí, pero en acciones concretas, si ustedes tienen gráficos acá y dice no trusted, le va a aparecer, no les va a aparecer los gráficos. Cuando hacen clic en el botón, le pregunto una pantalla, ¿está seguro que quiere verificar esto? Sí. Clic y le va a aparecer los gráficos y van a ver todo de forma correcta. Entonces, los dos primeros procesos que tienen que tener es acá el nombre del ambiente que corresponda y acá tiene que tener el trusted. Muchas veces cuando están trabajando, están ejecutando un programa, les sale un error en algún lugar y les dice, le falta la librería tal, entonces tendrían que levantar otro ambiente, instalar la librería para venir de vuelta acá y trabajar. Bueno, para los que no saben, eso es comentario de Python. El numeral. Bueno, si yo quiero instalar una librería desde acá adentro, fíjense, pip install progress bar 2. Si yo a Conda, al Júpiter, le pongo el signo de admiración, lo que quiere decir es que este comando lo va a ejecutar por línea de comando y no lo va a ejecutar en el entorno del ambiente directamente, sino por línea de comando. Y va a hacer la instalación. Ahí está. Entonces, después lo que me devuelve acá es al final de la instalación lo que pasó. O sea, yo no necesito salir del ambiente. Una solo comentario. Pip lo hace automáticamente. Si ustedes lo quieren hacer con Conda, tienen que poner -i. Conda por defecto, esto van a ser así, ¿no? Ahí lo tienen. Conda install progress bar 2 -i. Ahí está. Bueno, eso que ustedes ven ahí, lo que hace es lo siguiente. Agarran y ponen. Conda cada vez que arranca, después de hacer todas las validaciones de la compatibilidad, les va a mostrar un cartel que dice, ¿está seguro que quiere hacer toda esta modificación? Como esto se va a ejecutar por una línea de comando que está en memoria y ustedes no la ven, se van a quedar esperando el sueño de los justos. Nunca van a terminar. Pero si ustedes ponen -i, ese -i lo que les va a permitir es automáticamente el yes y lo van a hacer. Así que tengan cuidado con eso para que no les suceda esa situación. Después, bueno, es muy fácil. Esto genera una línea nueva, esto lo borra. Pueden ejecutar haciendo clic esto o pueden ejecutar haciendo clic. ¿Ven? Acá yo me puedo bajar, puedo subir, puedo copiar, puedo cortar, puedo hacer el paste, puedo ejecutar todo, resetear, puedo parar el kernel, puedo hacer un comentario. Fíjense, esto es code, quiero hacer un comentario. Hola. Yo ejecuto esto, ¿qué me va a decir? Che, es un error. Hola no está definido como nada en Python. Bueno, pero yo puedo decirle que es un encabezado. Hola. ¿Ven? Y es un comentario. El numeral, la cantidad de numerales que le pongan acá adentro, lo que les va a decir es cuán grande o cuán chico sale. ¿Ven? Ahí está. Puedo decir que es wrap, que es tal cual. No, no es código, pero déjamelo como código. Y no, pero no va a saltar un error. ¿Ven? Ahí tienen las cuatro cosas. Y Markdown le saca lo del rectángulo de código y lo deja all. Ahí está. Todos los comandos. Después ustedes pueden ir trabajando
Van a ver que tienen un montón de comandos más, pero esto es lo básico de Anaconda para que nadie tenga dudas y se pueda instalar los ambientes. Entonces, tienen que venir a Anaconda, instalarse el download según esto ya detecta con qué sistema operativo están trabajando. Después tienen que ir a la línea de comandos que yo le mandé como ayuda para tener la creación de ambientes. Instálense en el Python 3.9, registren esto para que no tengan ningún problema con respecto a los ambientes, instálense en el Jupyter Notebook, Júpiter, acuérdense, los planetas no van a tener ningún problema, se lo instalan y ya después van a hacer por línea de comando, activan Júpiter espacio Notebook y les va a levantar esto. Acuérdense, siempre les levantan el directorio que ustedes están y por una cuestión de seguridad no pueden ir para atrás. Con lo cual ustedes por la consola tienen que navegar hasta el directorio donde quieren generar los programas y la subestructura de directorios para trabajar y ahí levantan el ambiente este. Y ahí ya pueden trabajar y ustedes estarían en condiciones de generar una interfaz como esta. Ahí hacemos, salvamos, tiene un autosave, pero si quieren lo pueden cliquear y ahí está. Listo. Una cosa interesante en esto queda en memoria. ¿Ven que dice running? Si hacen clic acá, shutdown, lo bajaron de memoria. Nada más. Bueno, listo. Arranquemos. Eso fue una breve introducción a la Anaconda, al Jupyter Notebook y al ambiente con el cual vamos a ver todo lo que estamos trabajando. Pero no hay mucho más que esto. Bueno, inteligencia artificial. Una breve definición, lo que habíamos dicho anteriormente, requerían un agente inteligente. ¿Qué es un agente inteligente? Algo que tiene que simular un proceso de raciocinio como el que tendría un ser humano. Este es el área de la computación que trata de simular cómo pensamos los seres humanos, cómo resolvemos los problemas los seres humanos. El paso número 1 que se tomó en la inteligencia artificial es el GPS, que no tiene nada que ver con la localización, sino el modo general de resolver problemas de Simon, Job and Newell. Este fue un proceso definido para en los albores de la inteligencia artificial para empezar a trabajar con inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es esto? Definir los objetivos. El objetivo que se me piantó una E de más. ¿Ven? Yo acá puedo poner, para que vean, yo puedo poner código en HTML y me lo toma y me lo grafica como HTML. De robot que consiga un punto de carga de batería, por ejemplo. Ese es el objetivo que definí. ¿Cuáles son las condiciones previas? La única condición previa que debo tener es los puntos de carga. Y los operadores, cómo avanzar. Condición para resolver el problema. Bueno, cuando ustedes definen un problema basado en inteligencia artificial, tiene que tener estos tres componentes. ¿Mm? Y que es el General Problem Solver. Un objetivo, cuáles son las condiciones a las cuales quiero llegar y cómo definir los operadores, que es, en este caso, cómo avanzar con mi robot y cuáles son las condiciones que puedo encontrar a lo largo del camino. Con con esos tres ítems yo voy a poder trabajar en la parte de
inteligencia artificial. Algunas áreas de aplicación de la inteligencia artificial: energía, salud, transporte y logística, educación, seguridad, empleo, hogares inteligentes, ciudades inteligentes, robot de entrenamiento, medio ambiente, economía, empresas y finanzas. Una lista pequeña, pero aquí quiero que entiendan ustedes cuando hablamos de inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial es transversal a todo lo que ustedes están, con todo lo que ustedes están interactuando. Hogares inteligentes. Cuéntenme dos lugares donde tienen al menos un dispositivo que utiliza algo de inteligencia artificial. Alguno de esos dos dispositivos al menos tiene algo de inteligencia artificial, sí o sí. ¿La tele? Puede ser uno, pero hay otros más viejos que lo tienen todavía y que es difícil, que uno no sospecha. La tele es uno, por supuesto, es el ejemplo paradigmático. Pero los televisores son más modernos, o sea, más modernos en el sentido de que vamos cambiándolo más frecuentemente. ¿Cuál es el otro dispositivo? O los otros dispositivos. Escucho ofertas, no son muchos los dispositivos que ustedes tienen en su casa. El celular. El celular puede ser. ¿Cómo? El celular. Celular, sí, el celular indudablemente, pero bueno, se lo llevan ustedes cuando salen. Este no sale de sus casas. Vamos que si no es un monólogo, chicos. Es más, podría darle una pista más. ¿Cuál es el objeto más antiguo que tiene conceptos integrados de inteligencia artificial en su casa? La computadora. Sí, puede ser ni porque, pero no es la computadora. Y le podría decir que desde hace 30 años lo tienen. No es la Play, tampoco, La luz. no, dispositivo. La heladera, no creo, pero bueno. La heladera nueva, sí, pero hace 30 años no. Pero las nuevas sí. Lavarropas, ¿Eh? ¿Quién dijo lavarropas. eso? Lavarropas. Muy bien, el lavarropas. En términos generales, los lavarropas de hace 30 años a esta parte vienen con un firmware, o sea, un dispositivo que se quemó con un programa y ya no se borra más, una placa que se quemó con un programa, que es un sistema difuso, un sistema borroso, que es un área de inteligencia artificial, que es la que ayuda a que vieron que los programas, que las lavarropas tienen programas, los programas son definidos, este programa es para tal cosa, para ropa de color. Este programa es para lanas. Este programa es para lo que sea. Bueno, eso está montado, programado sobre un sistema borroso. Hoy por hoy ya son mucho más sofisticados, pero ese es el dispositivo que tienen todos en su casa.
¿Por qué es un sistema borroso? Porque capaz que dice que la temperatura del agua tiene que ser para empezar a funcionar el programa, para, no sé, para lana, voy a decir una estupidez indudablemente, la temperatura del agua, el lavarropas la tiene que elevar a 20 grados porque si no se arruina la lana. Y imagínense que estando en el mismo lavarropa, estando en el trópico, a los 20 grados los pasa rápidamente y si está en la Siberia capaz que no llega, pero está por ahí. Entonces, ese fue el primer sistema, que es el dispositivo que de una manera temprana y básica utilizó algo de inteligencia artificial en sus casas. ¿Está? Esos son los lavarropas. Bien. Así que ustedes van a tener acá están atravesados por la inteligencia artificial y eso es lo importante de conocerla. Al margen de que lo que estén haciendo este curso, a algunos les podrá gustar más y a otros les podrá gustar menos, la recomendación es que a los que les gusta más, no porque van a seguir indudablemente, pero a los que les gusta menos, los que no se sienten atraídos por la inteligencia artificial, al menos intenten ocuparse de ello porque van a estar interactuando con ella en cualquier lado. Pero lo que más importa es que ustedes van a tener que competir con chicos que ya vienen con estas cosas de forma natural. ¿Mm? Ya en los colegios tienen programación y robótica. Mi sobrino en primer año ya está con Python y tiene que conseguirse no sé qué placa, ahí me mandó un mensaje que después le tengo que ver dónde la consigo ahora que está todo cerrado, porque es la placa para robótica, para hacer dispositivos en primer año. En un colegio normal, no es un colegio específico de algo de informática. Entonces, tienen que estar embebidos en esto. Bueno, un poco de teoría. Después lo veré más en detalle, pero acá lo que les estamos diciendo es la estructura de nuestro cerebro y quién es el que va tomando cada una de las decisiones a partir de qué. Claro, solo lo que nos interesa es este gráfico. Este es solamente información general, pero lo importante es esto. Y esto es con lo que ustedes se van a enfrentar constantemente. ¿Qué van a obtener ustedes? ¿Y por qué ha crecido tanto la inteligencia artificial? ¿Quién podría de ustedes decir un año donde se haya disparado la inteligencia artificial y cuándo se creó la inteligencia artificial? Son dos preguntas, dos fechas distintas. Escucho ofertas. No Hará sé. unos 5. Pues, no. ¿Cuándo se creó? Supongo que en los 70 y cuando se disparó en 2010 por ahí. Bien. Yo quiero agregar que las primeras ideas, al menos por ejemplo de neuronas artificiales de McCulloch y Pitts, surgieron creo que en los 50, así que es anterior a los 70, eso seguro. Muy bien. Los primeros conceptos de inteligencia artificial nacieron en los albores de la computación. Le van a decir, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Muy fácil, porque no había capacidad de cómputo
Entonces tenían que tratar de generar modelos que con poca capacidad de cómputo resolviera algún tipo de problema. Piensen que en esa época, hasta la invención del transistor a mediados de los 50, ¿quién fue el creador del transistor? No, no busquen en Google. Bueno, al margen, después, cuando ustedes tengan tiempo, vean vean ahí una historia bastante interesante. El creador del transistor, sería una persona que tendría que tener un monumento en la puerta de cada universidad de ingeniería. Deben entender que fue el que modificó nuestro mundo. El mundo de la creación de los transistores. Antes eran a válvula las computadoras. Cuando se encendía la computadora de una ciudad, bajaba la luz del resto de la ciudad, porque por el consumo. Esto lo permitió miniaturizar, lo permitió generar una reducción grande del consumo de energía. Bueno, el problema es que era una persona que tenía un racismo muy presente, hizo muchos comentarios y firmó documentos totalmente racistas, con lo cual se lo decidió hacer el nombre. Este fue el creador, pero se lo deja de lado. ¿Mm? Sí, Javier. O sea, además fue bastante polémico porque creo que con otros dos investigadores los tres estaban buscando el transistor y creo que le sacó el crédito a los otros dos Sí, no, sí, investigadores. el tipo no solo eso, pero eso es una pelea más académica que existió y existirá siempre. Después se define eh, en un juzgado y ya está, listo. Pero lo otro era mucho más grave, ¿no? Era un racista convencido. Si no me Pero bueno, equivoco, creo que vendría a ser como el padre de Silicon Valley. Fundó creo exacto, que la compañía que después de ahí salió creo que Intel y no me acuerdo qué otras compañías importantes. exactamente, exactamente. Bueno, nada más, una nota de color para que sigamos hablando. Entonces, la inteligencia artificial, acuérdense, es contrafáctico, ¿no? Arrancó con los albores de la computación. Y esto se debe a que no teníamos capacidad de cómputo y teníamos que generar algún procedimiento que no necesite una evaluación rigurosa como los cálculos matemáticos y poder entender, procesar información. Listo. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Como la computación a través de los transistores empezó a hacer equipos cada vez más poderosos con la ley de Moore, uno de los fundadores de Hewlett Packard. La inteligencia artificial y sumado a que Marvin Minsky, el considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, el que creó el laboratorio del MIT de Media Lab en la década del 60. Escribió un paper a mitad de los 60 donde dijo que el perceptrón ya se había llegado al límite de todas las cosas que se podían hacer con las redes neuronales. Y ahí tenemos el sesgo del científico. Toda la comunidad científica, como lo dijo Marvin Minsky, lo tomó como palabra clave, como palabra sagrada,
y nadie más desarrolló eso por 20 años, hasta que en mitad de los 80, el mismo Marvin Minsky, demostrando la grandeza que tenía, sacó un paper donde dijo, me equivoqué, todo lo que dije en este paper está errado, y demostró por qué estaba errado. Y se despertó de vuelta la inteligencia artificial a mitad de los 80. Pero la inteligencia artificial que se despertó a mitad de los 80 fue una inteligencia artificial de nicho. ¿Qué quiero decir de nicho? Cuando empezamos a tomarla, sí, era, son estos raritos que les gusta esto de la inteligencia artificial. Cuando entramos a la facultad, como entraron ustedes, yo entré justo a mediados de los 80 a la facultad, no había ni siquiera una materia de inteligencia artificial y lo único que había era un profesor que sabía de inteligencia artificial que le interesaba. Bueno, y ahí fue como se fue construyendo la inteligencia artificial a lo largo en todas las universidades en el mundo. Y era algo principalmente de adentro de las universidades. Y no tenía mucha injerencia fuera de las universidades, salvo algún que otro sistema experto que se utilizaba para resolver algo. Pero todos los conceptos básicos que ustedes ven ahora, redes neuronales, sistemas expertos, procesamiento del lenguaje natural, redes de aprendizaje profundo, todo esto que ustedes ven ahora tiene sus cimientos en los 50, se van desarrollando hasta los 60, en los 70 aparecen los algoritmos genéticos con Holland, en los 80 tienen un renacer, venían ahí bastante dormidos, tienen un renacer, tienen una vida latente durante todos los 90 y principios del 2000. Como alguien dijo, el 2010, un poquito antes, lo podemos referenciar en vez del 2010, pero está muy bien la fecha, 2005, hay una explosión de la inteligencia artificial. Y esa explosión de la inteligencia artificial es lo que me permite enganchar a este gráfico que ustedes ven de la conversión de datos en inteligencia. ¿Qué hecho importante, qué hecho trascendental en Internet sucede a mediados del 2005, un año más, año menos, por ahí? YouTube. ¿Cómo? YouTube, ¿no? YouTube y una red muy conocida. ¿Cuál es la red? Facebook, 2004. Aparece una red como Facebook. ¿Qué sucede? De repente, aunque teníamos equipos extremadamente poderosos, equipos servidores de gran capacidad, arquitecturas heterogéneas, sistemas operativos que se montaban sobre esas arquitecturas heterogéneas. Ese fue el gran avance que desarrolló Google y lo puso en práctica, por eso creció como creció. No crean que fue el buscador. El buscador sí, pero la principal ventaja que tuvo Google es la oculta. Ellos pudieron generar, y fueron los primeros que llevaron a producción realmente un conjunto de equipos heterogéneos que corrían sobre un sistema Linux que los hacía ver como una sola computadora. Con lo cual ellos podían, cuando se estaban quedando sin capacidad de cómputo, iban corriendo al negocio de la esquina, compraban 3 o 4 equipos más, PC de medio rango, con el dinero que tenían, los enganchaban y iban aumentando la capacidad de cómputo. Ese fue verdaderamente el hallazgo de Google
además del buscador que hacía todo automático, ¿no? Pero esa segunda pata nunca se nombra. Bien, entonces, ¿qué pasa con el advenimiento de las redes sociales? La cantidad de información que se vuelca, tanto sea pública como privada, en Internet, hace que nos encontremos en un estadio similar, comparable, a lo que estábamos en 1950 a 1970. Tenemos más datos de lo que podemos procesar. Entonces es por eso que ahí revive la inteligencia artificial, y está muy bien lo que dijo nuestros compañeros, en el 2010 es como que explota, y hoy por hoy todo es inteligencia artificial y todo tiene que ser un modelo de AI o de IA, como ustedes quieran. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque tenemos tantos datos que no tenemos ni la capacidad en personas, ni la capacidad de cómputo tradicional para resolver todos estos modelos. Es ahí que viene la inteligencia artificial. Bien. ¿Y cómo es todo este proceso? Tenemos datos. De los datos extraemos información. ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? Es muy fácil. Un dato es un dato crudo que no tiene ningún tipo de validación. Cuando ese dato le empezamos a dar un conjunto le ejecutamos procesos y vamos validando esos datos y los vamos empezando a conocer, eso genera lo que se llama información. La diferencia entre dato e información es, uno, no sé nada, el primero, no sé nada, están los datos ahí, los puedo mirar, pero no entiendo nada. En el segundo ya tengo algo, ya entiendo algo sobre ellos. Con esto puedo empezar a tener algo de conocimiento sobre esa información. El segundo paso, cuando yo ya tengo el conocimiento, ¿qué quiere decir el conocimiento? Ya entiendo cuáles son determinadas relaciones entre ese conjunto de datos que ahora ya se habían transferido a información. Lo que yo voy entendiendo ahí, llega un momento que ese conocimiento voy a poder extraer patrones. Cuando yo extraigo patrones, estoy reconociendo los datos, ya conozco esos datos. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer cuando encuentro patrones? Puedo agrupar por características comunes. Y también es la base de la predicción, porque si yo ya conozco las características comunes de algo, lo puedo agrupar ese algo y además puedo analizar cuáles fueron las condiciones que se iban dando para que lleguemos a esas características. Entonces, si yo empiezo a ver en ese paso anterior ese proceso, voy a poder decir, antes que suceda, voy a poder predecir con un cierto grado de certeza lo que va a suceder. Y eso se convierte finalmente en inteligencia. Bien, todo ese es el proceso que nosotros podemos hacer, que hacemos como seres humanos, intuitivamente. Todo lo que ustedes llaman como inteligencia es eso, pero que todo eso se puede volcar dentro de un programa. Y es simple, no tiene mucho más que eso. Algunas ramas de la inteligencia artificial para que ustedes lo vayan conociendo. Lo primero y lo que vamos a trabajar, que es lo que hoy por hoy más se consume y lo que hoy por hoy más se necesita, es los tipos de aprendizaje. Son las tres primeras, en la primera línea, son las tres primeras opciones de learning, que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Estos tres tipos de aprendizaje principalmente se interactúan con un conjunto de datos
¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo? Bueno, es fácil. El aprendizaje supervisado a ese conjunto de datos, y ahora para hacerlo simple, para que ustedes lo puedan ver de manera más sencilla, imagínense una planilla Excel, una hoja de cálculo donde tienen columnas y donde tienen las filas que son los registros. Las columnas en inteligencia artificial, en ciencia de datos, lo vamos a llamar características, features. Y los registros son los registros. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado? Si yo en esa planilla de cálculo tengo una columna que me dice a qué clase pertenece, es un aprendizaje supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque yo de antemano le di una clasificación, lo clasifiqué. Otro concepto importante que nosotros tenemos que entender en este momento es, y que es muy propio de la inteligencia artificial, es entender la diferencia entre clasificación y clusterización. Muchas veces se suele utilizar como sinónimos, pero en realidad no lo son. Bien, entonces, ¿qué les comento? La clasificación es cuando yo le doy a un algoritmo secuencia de líneas de código, un programa, punto. Le doy un conjunto de datos, le digo, quiero que me agrupes todos los datos por estas características. ¿Qué va a hacer el algoritmo de aprendizaje supervisado? Supervised Learning, el primero de la opción que ustedes ven ahí. Si ya está clasificado, ese conjunto de datos ya se lo dimos clasificado nosotros. ¿Qué va a tratar de inferir? ¿Qué va a tratar de inferir? Primer paso, va a tratar de extraer los patrones para inferir cómo se agrupan las características. Entonces, ¿qué va a tomar? Va a tomar esa columna que yo le había dicho, esta es cómo está clasificado las clases, por eso se llama clasificación, y lo que va a tratar de hacer es decir, para cada una de las otras características, features, columnas de mi planilla Excel, lo que va a tratar de hacer es entender cómo es que para la clase A se agrupan todas las demás características y poder dividir y reconocer o la clase A o la clase B en función de los datos que yo le pasé. Eso es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado, el unsupervised learning, también hace exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la única diferencia? Yo no tengo esa columna que dice clase. No tengo esa columna que dice clase. Y como yo no tengo esa columna que dice clase, lo que sucede es que ya no es una clasificación, sino que es una clusterización. Lo que yo le estoy diciendo al algoritmo es, agrupame este conjunto de datos como a vos se te antoje. Buscá las clústeres, no las clases, los clústeres que se parezcan, que tengan más datos en común y que se diferencien de mejor manera uno de otros. Eso es el aprendizaje no supervisado. Yo, como ser humano, no le doy ningún norte al algoritmo. Y el reinforcement learning lo que va a hacer es el aprendizaje por refuerzo. Va a ir tratando de, el programa automáticamente, la persona, alguien, va a tratar de ir viendo
opciones y cuál es el resultado que va obteniendo. Y eso es el refuerzo que va teniendo en función de que alcance o no alcance el objetivo con el cual vamos a trabajar. ¿Está? Bien. Otra clasificación que nosotros podemos tener de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial direccionada, diríamos, el narrow, ¿no? Pero sería una traducción de direccionada. ¿Qué es lo que quiero hacer con él? ¿Qué quiero diferenciar con esto? Nosotros, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, en términos generales estamos dentro de la inteligencia artificial direccionada. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Nosotros lo que hemos desarrollado muy bien hasta este momento, y podemos decir sin temor a equivocarnos, que en muchos aspectos hemos superado la capacidad que tiene el ser humano de resolver problemas, es en la inteligencia artificial puntual, particular, direccionada. ¿Esto cómo se traduce? Que sé, en temas específicos. Por ejemplo, encontrar, no sé, segmentar o clasificar los clientes por tipos de venta. En esos tipos de problemas particulares que son acotados a un conjunto de condiciones, la inteligencia artificial direccionada ha superado ampliamente al ser humano. ¿Está? Ahí sí, no tenemos ningún problema. Lo superamos ampliamente. Listo. Pero, cuando nosotros queremos trabajar en un espectro amplio de inteligencia artificial y tener un modelo que resuelva todo tipo, se enfrente a todo tipo de problema y lo pueda resolver de manera más similar que lo hacemos nosotros, porque nosotros resolvemos múltiples problemas, eso es el espectro de la inteligencia artificial general. Ahí el ser humano es mucho mejor que las inteligencias artificiales creadas a través de un programa. Entonces, ahí está la diferencia y ahí están las dos divisiones que ustedes ven. Cuando ustedes hablan de inteligencia artificial general, es mejor el ser humano. Cuando hablamos de inteligencia artificial direccionada muy de nicho, suele ser mejor las computadoras, hablando mal y pronto. ¿Está? Otro tipo de clasificación que nosotros podemos tener es por funciones del ser humano. La visión y reconocimiento de imágenes, el aprendizaje supervisado, que son estos tres tipos de modelos que vimos acá, el procesamiento del lenguaje natural y la generación de lenguaje. Son 4 ramas en las cuales lo podríamos dividir. Estas ramas son genéricas y es nada más para darle un orden. Si ustedes ven ramas de la inteligencia artificial, nadie se pone muy de acuerdo. Hay cientos de ramas con más o menor detalle, pero lo que les estoy mostrando en esta imagen son genéricas y de uso y de aceptación común, así que no tendrían que tener ningún problema con eso. Bueno, un sistema informático típico
¿Qué es lo que tiene? Bueno, datos, hay un procesamiento, hay un entrenamiento, hay una optimización y ahí sacamos el proceso de ciencia de datos. Pero estos son los modelos de inteligencia artificial. A diferencia de las aplicaciones que ustedes vieron hasta este momento, asumiendo que nunca vieron algo de inteligencia artificial, lo que ustedes veían cuando tenían que hacer una aplicación tradicional era, generaban la línea de código, invocaban a librerías, se conectaban con una base de datos, generaban la interfaz de usuario y interactuaban. Bueno, acá lo que van a tener que hacer es tomar un conjunto de datos, hacer el preprocesamiento. El preprocesamiento sería limpieza de datos genérica, pero lo que cambia radicalmente el concepto de hacer los sistemas basados en machine learning o en inteligencia artificial genéricamente, porque en casi todas las ramas de la inteligencia artificial ustedes van a tener que hacer una parte de entrenamiento y optimización, pero sobre todo entrenamiento. Lo que ustedes lo que diferencia de lo que vieron hasta este momento en el área de sistemas tradicionales es que van a tener que hacer una etapa que es entrenar un algoritmo. Entrenar un algoritmo no es otra cosa que agarrar, presentarle un conjunto de datos a un programa algoritmo que lo que va a tratar de hacer es encontrar los patrones comunes. Y siempre volvemos a este proceso, la extracción de patrones. Y según lo que querramos hacer, si queremos hacer una clusterización, una clasificación, con esto nos vamos a quedar. Si queremos hacer una predicción, vamos a tener que hacer también definir una inferencia. Pero lo que sí o sí tenemos que hacer en esta rama de la computación en general es, en un momento, pasarle un conjunto de datos y que este algoritmo trate de encontrar las características comunes. ¿Qué son las características comunes? Por ejemplo, poder llegar a que el algoritmo entienda que las personas, por ejemplo, estoy haciendo un segmentador de cliente, las personas que compran, no sé, tal bebidas alcohólicas, cerveza, los viernes a la noche, son personas que salen con sus amigos. Estoy haciendo una simplificación y diciendo una burrada, pero para que entiendan. Eso que ustedes ven, es lo que tenemos que entender como extracción de patrón. Y eso es lo que tenemos que lograr que hagan los modelos de ciencia de datos. Y ese es el principal problema que tienen que inteligencia artificial y la ciencia de datos en particular. El problema que ustedes van a tener y lo que van a tener que siempre presente no es la librería o el algoritmo, sino tener un conjunto de datos representativo. Cuando quiero decir representativo, cantidad, tengo que decirles cantidad, que les va a permitir a ustedes hacer ¿qué? Poder encontrar ese patrón. Si ustedes tienen pocos datos, el algoritmo posiblemente no va a poder reconocer los patrones o los va a reconocer de una manera muy laxa. Entonces, cuando le presentemos datos reales, se va a confundir. Entonces, el principal problema que ustedes van a tener en la inteligencia artificial, sépanlo desde el primer momento, no es
cómo entrenar un modelo, qué librería utilizar, qué algoritmo utilizar. Todos esos problemas al momento ya están bastante bien resueltos y están lo suficientemente establecidos y firmes como para que no tengan problemas. A lo sumo, ahí el problema que tienen es no tienen los recursos, cuando digo recursos son dinero suficiente en su proyecto para alquilar un cloud para que entrene el modelo, porque en su computadora tardaría 5 semanas. Porque ¿qué hacen los modelos? Toman los datos y los miran muchas veces para tratar de inferir las relaciones que existen entre ellos. Bien, así que lo que les tiene que quedar a todos en claro, y es otro hito que tienen que cincelar en el mármol casi, es el principal problema de cualquier modelo de ciencia de datos en particular y de inteligencia de datos, de inteligencia artificial en general, está dado por una sola cosa. ¿Cuál es? Los datos. La calidad de los datos. Entonces, lo que tienen que entender es que ustedes deben saber que la calidad de datos que van a tener es fundamental para que un algoritmo funcione o no funcione. Sin calidad de datos no van a poder hacer absolutamente. Cuando yo hablo de calidad de datos, lo que les estoy comentando son dos cosas principalmente. Primero, que los datos sean correctos. Y segundo, que ustedes lo hayan podido validar, que hayan hecho lo que se llama, en ese gráfico que están viendo, el preprocesamiento. El preprocesamiento impacta en limpieza de datos, validación de los datos, generar nuevos datos, potenciación de los datos, potenciar los datos. ¿Todo eso para qué? Para presentarle los datos al algoritmo y que él se entrene. Una vez que se entrenó, pasa a una fase de optimización. A ver, ¿puedo conseguir algo más? Hay una etapa final que una vez cuando entrenamos un algoritmo y conocemos un resultado que más o menos funciona, que más o menos anda, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? A ver si le damos un empujoncito más y lo mejoramos. Eso es la optimización. Y con eso ya terminamos el proceso y ya lo podemos mandar a producción. Eso es lo importante. Hasta acá, chicos. Todo correcto. ¿Alguna duda? No, se entendió todo. Bárbaro. Continuemos entonces. Acá hay unos gráficos para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre información y conocimiento. Fíjense que ya no digo ni datos. De datos e información hubo un primer paso que fue esa verificación que estos datos son correctos, reales. Entonces se convierte en información. Pero la diferencia entre información y conocimiento es que la información son islas. El conocimiento ya lo puedo relacionar y con esto puedo generar inferencias. Eso es muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre información y conocimiento. Nosotros lo que tenemos que basarnos siempre es generar conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que darle a los algoritmos? Información. ¿Y cómo llegamos a entregarle información a los algoritmos? Haciendo un preprocesamiento y partiendo de los datos, hacemos un preprocesamiento y llegamos a la información. Y el algoritmo es el que nos va a encontrar estas relaciones. ¿Ven? La consecución de pasos.
Así que hoy por hoy en la ciencia de datos o en la inteligencia artificial, vamos a empezar a encontrar un montón de nombres, definiciones de perfiles. El científico de datos es el perfil más conocido en la ciencia de datos, porque cuando vemos los perfiles de ciencia de datos, se busca científico de datos junior. No es el único. El que hace esto se llama ingeniero de datos. El que toma los datos, hace el preprocesamiento, construye la información para pasársela al entrenamiento de algoritmo que lo va a hacer el científico de datos, se llama ingeniero en datos. Con lo cual ya empezamos a tener otra información acá. Hay una diferencia en los perfiles. El científico de datos no sabe todo y no hace todas las tareas. Al menos vamos a diferenciar dos perfiles bien distintos con conocimientos bien diferenciados. Que después una persona pueda hacer los dos perfiles, si el equipo es muy pequeño, bueno, puede ser. Pero en realidad tenemos un ingeniero en conocimiento, un ingeniero en datos y el científico de datos. ¿Está? El ingeniero en datos es el que se va a encargar de obtener la fuente de datos, tomar los datos, validar los datos, limpiar los datos, generar nuevos datos, o sea, potenciar los datos. Después vamos a ver eso de qué es potenciar los datos. Va a verificar todos esos datos y en un momento le va a decir, acá tenés un conjunto de datos, que ya no son datos, ya acá tenés la información para que puedas trabajar sobre el problema que nos asignaron. El científico de datos va a tomar esos datos y no se va a preocupar de ver si el dato, este valor es correcto o no correcto. Se supone que el ingeniero en datos toda esa tarea ya la realizó. El científico de datos lo que puede hacer es también seguir potenciando los datos, haciendo modificaciones a los datos, continuando ese camino que había hecho el ingeniero en conocimiento, pero no se va a encargar de dudar si el dato está bien o está mal. Si un dato null tendría que ser nulo o no puede ser nunca un dato nulo. O un valor numérico trae un número negativo. Si él recibió ese número negativo, asume que es un valor negativo válido, porque todo eso fue trabajo de ¿qué? Del ingeniero en datos. Con lo cual acá tenemos que diferenciar perfiles. ¿Cuáles son los perfiles que podemos diferenciar? Además de estos dos, pues, los conocimientos, podemos decir. Y el ingeniero en datos seguramente tiene que conocer algún lenguaje de programación, poder saber cómo conectarse a una base de datos, conocer SQL seguramente es un plus que lo va a utilizar, poder hablar de igual a igual muchas veces con administradores de base de datos, administradores de redes y servidores, tener un lenguaje en común, saber de lo que hablamos cuando hablamos de un FTP, hablamos de networking, hablamos de un ambiente distribuido, porque él seguramente va a trabajar e interactuar a un bajo nivel con los responsables de cada área para extraer y generarse en un lugar de almacenamiento y el preprocesamiento que va a tener que levantar él. Entonces, toda esa información la va a tener que hacer él, la va a tener que generar él. Entonces, fíjense que el ingeniero en datos tiene conocimientos de programación más terrenales, más de lo que podemos ver cualquiera de nosotros en una materia como redes, base de datos, programación.
algoritmos. Eso es el perfil de datos. Y ahí está una de las características que ustedes tienen que ver en la diferenciación en orga con ciencia de datos o inteligencia artificial. Siempre se agrega una parte de ciencia de datos porque, bueno, es divertido y además para que no se aburran ustedes. Pero en ese conjunto de materias lo que principalmente se tiene que hacer fuerza es en un perfil que es el perfil de ingeniero en datos. Es la persona que toma, sabe, modifica, transmite, valida, cambia y no tiene problema con el volumen de datos con el cual tiene que trabajar. El científico de datos es otro perfil, es otra persona, es otra cosa. Científico de datos no necesariamente tiene que saber nada de SQL, no necesariamente tiene que saber algo de procesamiento distribuido, sino que tiene que conocer cómo los algoritmos agrupan, cuáles son sus principales características, cómo es que se trabaja en esto para poder resolver toda esta información. Esos son los dos perfiles que ustedes tienen que ver principalmente y tienen que entender cómo se separan. Ahora bien, a partir de ahora ustedes van a poder decir, me gusta más ser ingeniero en datos o me gusta más ser científico de datos. Los dos son igualmente pedidos y son remunerados perfectamente. Bueno, acá tienen un conjunto de clasificaciones de aprendizaje automático que más en detalle, menos en detalle. Allá vamos, o sea, cada uno lo puede ir viendo, pero bueno, hay parte que sale del origen, es cada una de las ramas, pero en el fondo lo que nosotros vemos ya es un conjunto mezclado de todo esto. Pero acá lo podrían haber dividido y entender medianamente de qué se trata. Esto tiene que ver con la estructura básica de lo que hace un robot. Denme medio segundo que voy a buscar un vaso de agua y ya vuelvo. Acá estoy de vuelta, disculpen. Bueno, esto está más relacionado cuando ustedes tengan que trabajar con la parte de robótica. ¿Cuál es el proceso? Muy fácil, tienen un sensor, todos los robots tienen sensores, o el Internet de las cosas, o las máquinas inteligentes. Tienen sensores, pasan por algún tipo de preprocesador, ahí interactúa con el agente inteligente. Acá, en esta área donde ustedes interactuarían o serían actores principales, están dentro de la materia, y eso va a un actuador. Un actuador es, ante una acción que el robot tuvo, hay una
con una reacción. Esa reacción en un actuador es, por ejemplo, mover un motor tanto, y ahí se genera la acción. Es simplemente para que entiendan los conceptos de sensores y actuadores, que en robótica son muy utilizados. Bien, ¿cómo es esto en detalle? Un agente inteligente, porque nosotros lo que vamos a empezar a trabajar son, ¿por qué se llaman agentes inteligentes? Porque por lo general ustedes van a tener pequeños programas que van a estar embebidos en otras aplicaciones. Eso se llama agente. Y por utilizar técnicas de inteligencia artificial se le da el nombre de inteligentes. Van a ver, hay toda una rama específica que a su vez, una vez que ustedes desarrollaron estos agentes inteligentes, lo que hacen es, por ejemplo, cómo interactuar múltiples agentes inteligentes entre sí. Todo esto es una consecución de capa sobre capa que van relacionando. Bueno, acá tienen los sensores, de esos sensores sacan la información que a ustedes les interesa, ahí tienen genera el proceso de inferencia con qué, con la información más el modelo que ustedes habían entrenado, ese training que habían tenido, el entrenamiento, le dan los valores y ahí sacan un resultado y los actuadores y vuelve al environment. Nada más que eso. Y acá el ciclo de ciencia de datos, que es lo que más tienen que entender y en lo que más se tienen que enfocar. Porque esto es su vida, si van a trabajar de científicos de datos, va a ser su vida de todos los días, repetitiva. Les va a llegar un problema a resolver, eso es la definición de los datos. Ese problema va a impactar directamente, les va a decir cuáles son los datos con los que van a tener que trabajar, ingesta de datos, o sea, van a tener que tomar de distintas fuentes, orígenes de datos, información, ingesta de datos. Esos datos los van a tener que validar, modificar de alguna manera, la preparación de datos. La segregación, ¿qué es la segregación? La segregación de datos es cuando ustedes entrenan un modelo, se van a dividir, en términos generales, un conjunto de datos mínimos, lo van a sacar y no se lo van a mostrar nunca al modelo, para que después, cuando el modelo diga, ya me entrené, ustedes estén seguros, le presenten esa información. Ahí está la segregación de datos. Ahí viene ya el entrenamiento del modelo. Entonces ustedes pueden decir, la definición del problema, acá entra en juego un nuevo perfil. ¿Quién es el perfil? El analista de ciencia de datos, analista funcional de ciencia de datos. Es la persona que va con un potencial cliente interno o externo y que les dice, a ver, este problema lo podríamos resolver con inteligencia artificial. Fíjense que en esto uno debe ser más proactivo porque muchas veces los usuarios no saben que tienen un problema que puede ser resuelto por medio de inteligencia artificial. Entonces ahí ya lo tenemos, definimos el problema. Estos 3 puntos, la ingesta, la preparación y hasta la segregación, es el ámbito principal de ¿quién? El ingeniero en datos. Después viene el entrenamiento y la evaluación del modelo. ¿De quién es este ámbito? Del científico de datos, realmente. Es el que toma los modelos de ciencia de datos y los evalúa y saca una respuesta y acá lo pone en producción. Y luego es el deploy. Acá empieza a entrar otro personaje
importantísimo en el ciclo de vida del Machine Learning, que es el MLOps. O sea, todos conocen, en términos generales, el DevOps. Es de desarrollo a producción, todo ese pasaje, hay gente especializada en eso donde toma una aplicación que está en desarrollo y le hace todo el andamiaje de scaffolder necesario para que pueda esa aplicación pasar a producción, con todos los requerimientos de seguridad y demás cosas que cada empresa piden. Bueno, esa es otra especialización muy puntual que existe en la ciencia de datos y se dejó de llamarse DevOps a ML, de Machine Learning Ops. De los modelos de Machine Learning pasarlo a operación. Listo. Él se va a encargar de hacer el pasaje, pero también de generar todos los monitores para evaluar la performance en producción. ¿Y esto qué quiere decir? Llegamos al momento donde o volvemos a trabajar con el mismo problema y hacer todo el ciclo o tomamos otro problema. Este es el ciclo de vida del Machine Learning y es donde vamos a estar trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre. Porque no importa el área en la que trabajemos, de la inteligencia artificial, los pasos tienden a ser los mismos. Bien, hasta acá. ¿Les queda claro más o menos cuál es toda la iteración? Sí, todo bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Nosotros en el proyecto vamos a tener que dividir las tareas o vamos a hacer todos un poco todo. No te escuché la última parte, te escucho muy bajito. Si en el proyecto nosotros vamos a tener que dividir las tareas o los roles, o si vamos a hacer todos un poco de No, todo. todos van a hacer todo porque acá tienen que aprender todo de todo. Claro, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bien. Como le quiero dar un corte netamente práctico y que ustedes al fin de la cursada puedan trabajar de científicos de datos, lo que vamos a hacer ahora, le voy a compartir la pantalla y vamos a buscar trabajo de científicos de datos y vamos a tratar de entender lo que nos describe ese puesto, para que ustedes vayan entendiendo y sepan dónde están parados. Yo puse trabajo de científico de datos, lisa y llanamente. Vamos a ver lo que nos dice Accenture. Bien. Fíjense los nombres que nos están poniendo. ¿Ven? Data Consultant, Data Architect, Analyst, Data Engineering Consultant. Y abajo pone consultor, Software Engineering, Analytics and Insights. Consultor, Business Delivery Process, Data Science. Bien. Primer punto, no vamos a revisar todo porque si no tenemos tiempo. De estos 6 que ustedes están viendo, ¿cuáles creen en primera instancia, sí, sin ver más, ahora nos metemos, que serían más proclives ustedes a conseguir un puesto de trabajo? Data Engineer. Yo diría el Data Architect, el Data Engineer y el Data Science. Estos 3 que tenemos acá abajo son más de negocios en primera instancia. ¿Mm?
Las personas específicas en algún... Este está a medio paso, debe ser un mix. Vamos a ver lo que dice el de Data Science. Job description. Dice, vamos a entrar tonteras, requisitos. Lo que me... El requisito me dice que me da gimnasio. ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Qué desafío te espera? Un data science o simulation es un perfil que se respalda sobre 4 responsabilidades. Habilidades de programación, lo que les decía. Fundamentos de investigación operativa, Sarasa. Conocimientos de estadística y análisis de datos. Análisis de datos, lo que estamos viendo acá, estadísticas, con lo que ustedes vieron en estadística ya les sobra. Y capacidad para conceptualizar los modelos. Realmente lo que nosotros estamos viendo en este curso son estas dos cosas. Esto ya viene de programación, esto viene del curso de estadística y esto es sentido común. Listo. Estos componentes permiten aplicar técnicas de simulación, bla, 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 bla. En simulation vas a poder equipos multidisciplinarios, estupideces varias de lo que se habla constantemente, somos todos buenas personas, nos llevamos bien, tenemos un montón de cosas que darle. Profesionales de la carrera, fíjense, economía, física, nosotros, ingeniería industrial y o afines, que cuenten con formación complementaria de Data Science. ¿Por qué ponen estos nombres? Porque por lo general, como todo, puede ser actuario también, no está acá, pero puede ser actuario, las habilidades, todas partes de estadística las tienen bien cocinadas, y entonces lo que tienen que aprender es ciencia de datos. Es por eso que van a ver estos perfiles. Al menos 4 años de experiencia en el lenguaje de programación orientado a Data Science, Python o Java. Bueno, ya sabemos todos que estos 4 años se pueden reducir a haber programado fuertemente en un año, punto. No tiene ningún sentido. Y al menos 2 años de experiencia utilizando herramientas de simulación, Anilogis, Simio y Arena. ¿Ven? Fíjense cuál es el primer problema. ¿Por qué vengo a estas cosas? Yo ya sabía que este perfil, cuando lo leí, ya sabía que era un perfil que estaba mal redactado. En realidad, no es de ciencia de datos es de simulación. No es Data Science and Simulation. Es Simulation and Data Science. ¿Por qué? Porque a ustedes lo único que le están pidiendo son herramientas de simulación. Nada más. Principalmente. Y estadística descriptiva e inferencial. No necesariamente que sepan trabajar con ciencia de datos. Fíjense, después le piden base de datos, aunque sepan alguna de ustedes, estas después son todas iguales. Librerías, es inconexo lo que les piden con esto. NumPy, Panda, SciScript, Matplotlib, Seaborn. Estas son las librerías básicas de ciencia de datos, pero no tiene nada que ver con esto. Bueno, control de versiones, cualquiera que ya lo saben. Técnicas avanzadas de optimización. ¿De qué? ¿De programas en Python o de estas herramientas? Y técnicas de reinforcement learning. Esto lo vamos a hacer en varias clases, para que vayan entendiendo
cómo buscar trabajo acá, si quieren trabajar, quieren entender esto. Acá lo único que tenían que saber era estas herramientas, saber algo de Python y haber entendido lo que es el Reinforced Learning. Todo lo demás no sirve. Este es uno de los grandes problemas que ustedes van a tener al momento de buscar laburo. El 80% de los trabajos y de las job description que aparecen, y estamos hablando de Accenture, no estamos hablando de una pyme en el conurbano bonaerense. Se supone que estos tipos son profesionales, están mal descritos. Esto no es un trabajo de data science. Van a tocar el data science, es un trabajo de simulación. ¿Mm? Bien. Data engineer, bueno, yo acá voy a tener más posibilidades. Vamos a ver. ¿Qué me dice el job description? Desafío de hacerte crecer en el bueno, bobadas. Profesionales de carrera, ingeniería informática. Caemos bien todos. 4 años de experiencia en base de datos. Incomprobable, pero de SQL ya lo conocen. Todos los demás, SDO, ya lo saben. Muy bien. Nueva palabra clave que es ETL. Todos a esta altura del partido, si cursaron organización de datos o base de datos, ya deben conocer lo que es un ETL. Para los que no lo conocen, son herramientas que ese preprocesamiento que veíamos habitualmente, que hablábamos en la parte anterior de la cursada, es extracción, transformación y carga. Extraction, transformation and load de datos. Hay un montón de herramientas que hacen eso. Esta son 3, pero son cientos de herramientas. ¿Cuál es la forma para salvar este punto si no lo conocen? Muy fácil. Herramientas ETL. Bueno, transformación, se buscan una. Listo. Pero, sponsor, me estoy yendo al coso. Bien. ETL Tools. Vamos a ver. Nombres que tienen que ver. De todo esto podrían tener. Este tiene una gran parte gratuita. Jasper también tiene una parte gratuita. Muchos de estos tienen una gran parte gratuita, pero esto ahí está. Esta herramienta tiene un trial muy interesante que pueden estar trabajando con él. Pero ven, son herramientas que son súper simples. ¿Está? Se bajan una herramienta. Este es lo bueno que tiene, que está dentro del entorno que ustedes veían. Pueden tener un trial, algunas son libres, pero
no es una limitante. Lo que les quiero decir, para cuando buscan esto, no es una limitante. Esto cualquiera de ustedes lo saca en un fin de semana. Scripting, Unix, Bash and Python. Python. Y el scripting, el que ustedes Bash, cualquiera. Acá tienen otro conjunto de palabras clave. 4 años de experiencia. Cuenta. Hadoop, Cloudera o Hortonworks. En algunos, no van a tener que tener. Estos son ambientes cuando ya son pesados y tienen que trabajar en ambientes grandes, van a tener que trabajar con algo de esto. De todo esto, en lo único que tienen que hacer un poco de esfuerzo es en Hadoop. Hadoop es como la base de todo de los ambientes distribuidos, es open source. Así que pueden aprender bastante de esto, porque esto en la ciencia de datos, ahí está, es el del entorno Apache, y ahí van a trabajar. Teradata, informática, Teradata es, sí, Apache Hadoop, exactamente. Ahí lo tenés, Apache Hadoop. Teradata, informática. Si ustedes saben Hadoop, conocen el ETL, saben bien, es una de estas herramientas, y conocen esto, el Hadoop, el Teradata, lo saltean. Conocen Python y Java, o Java, ya está. Y después viene Power BI, Quicklink y Tableau. Y acá es otra palabra que tienen que aprender. Estos son para generar tableros. Fíjense, Data Engineer. Acá es como que hay una división en la ciencia de datos que no es muy estricta, pero cuando hablan de ingeniero de datos lo cortan en tomar los datos. Fíjense que todo lo que tenemos acá era lo que habíamos hablado, poder tomar datos de distintas fuentes, preprocesarlas, armarlas, hacer todo el proceso y después mandarla a una librería como Power BI, ClickView y Tableau, que es competencia una de la otra, que hacen tableros de comandos. Power BI, pongo acá un ejemplo, es de Microsoft, lo pueden levantar y es esto. ¿Qué hicieron? Bueno, porque me voy acá y quiero ver ahí está. ¿Ven? ¿Qué es un tablero? Es una aplicación que se inserta dentro de un entorno que generó, y todo esto sale de qué? De consultas online que ustedes hicieron con ¿qué? Con la extracción, el ETL, implementaron todo esto y llegaron a este punto. Entonces a esto lo confunden con ingeniero en datos. Esta es una de las tareas que puede hacer, pero puede trabajar en la ciencia de datos y mancomunadamente con con el data science. Fíjense que acá hay algo que no les dice esto. Y es que tengan la habilidad. Yo conozco Power BI, ClickView y Tableau. Y todo de acá para arriba lo conozco. Y lo he trabajado. Más o menor manera lo he trabajado. Pero yo no tengo el arte para armar este gráfico. Tendría que nacer de vuelta para ver si me sale algo que coincida, aunque sea en los colores. Soy un negado para esto. Entonces, si ustedes quieren ya meterse y avanzar, bájense Power BI. Es gratuito y van a poder hacer todos estos gráficos, probarlos en forma local en el desktop que dice acá, y ya van a tener, y ya van a estar. Y lo único que sí, lamentablemente, van a tener que tener un inglés no tan avanzado. Cuando antes de la pandemia, cuando se hablaba de inglés avanzado, era inglés avanzado.
le iban a tomar un examen de inglés avanzado, que tenían que tener el B2, tenían que ser B2, nada más, porque si no, no lo iban a pasar. Hoy por hoy, con un nivel aceptable de inglés, que se puedan expresar, que puedan entender medianamente, ya van a pasar todos los filtros, porque se ha hecho mucho más laxo esto. Pero bueno, le vamos a dedicar eventualmente a las clases un poco de esto, de la parte de buscar trabajo para que entiendan, en primer lugar, cómo buscarlo, entender que están mal escritos los puestos, la descripción de los puestos es algo, todavía, como no lo conocen, están mal escritos, literalmente, están mal escritas las descripciones de puestos laborales, lo que impacta muchas veces es que ustedes no se atrevan a presentarse en un trabajo porque están mal escritos, porque están pidiendo cosas que no corresponden o que nunca las van a ver. Entonces vamos a ver las cosas que son importantes y las que pueden dejar para después, para que ustedes empiecen a buscar activamente trabajo de científico de datos, ingeniero en datos o que entren en cualquier rama de la inteligencia artificial. Créanme que con solamente este curso van a poder trabajar todos en inteligencia artificial. Si después lo complementan con la parte de estadística, de programación, de base de datos, de organización de datos que que tenemos en la facultad, van a estar en el tope de gama. Y si además toman los cursos, aunque sea remotos del Sui Guaraní para los que, del Sui Guaraní, del CUI, para los que no tienen un inglés avanzado, van a estar totalmente aptos para a mitad de año trabajar en ciencia de datos. ¿Estamos? Bien. Resumen, palabras claves que se tienen que llevar en el día de hoy. Ingeniero en datos, científico de datos, ETL, Power BI, Hadoop, Python, Jupyter Notebooks, Anaconda. ¿Está? ¿Anotaron esas palabras? Porque esas palabras las tienen que conocer bien. Tienen que tener fluidez con eso. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Nos vemos el miércoles entonces, chicos. Dale, nos vemos. Y sí, Tomás, Perfecto. nota, una sola cosa. Vayan buscando descripciones de puesto de laburo que les interesaría a ustedes. Y o sea, háganlo al revés. Traigan descripciones de puestos que le vamos a dedicar unos 15, 20 minutos en las clases para que se las trate de explicar en la medida de mis posibilidades y que ustedes puedan orientarse a qué es lo que tienen que ir viendo y a lo que no tienen que ir viendo. Perfecto, gracias. Bárbaro, muchas gracias. Tomás, quédate. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego.